Sí, sí. Bueno, vamos a recordar épocas escolares. Cierren sus Biblias y saquen una hoja. Ah. ¿Cómo le fue con la tarea? ¿Ah? Dígame a ver, ¿la hicieron o no la hicieron? ¿Sí la hicieron? Ah, bueno. Si así lo hicieras, que Dios y la patria os juzgue. Y si no, que Él y ellos os demande. Mis queridos, ¿quedó como bajito? ¿O está bien? ¿Me escuchan atrás? Yo como no, ahí está bien, ahí me escuchan, listo, está bien. Los de atrás escuchan, yo espero que los de adelante también. Habíamos dejado una tarea para esta semana que consistía en estudiar las divisiones de Hechos capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 7, versículo 60. ¿Qué quiere decir? Los últimos versículos del capítulo 8 y todo, del capítulo 6 y todo el capítulo 7, que el capítulo 7 tiene la bobadita de 60 versículos. Entonces, si predicara nada más un versículo por minuto, pues ya hagan cuenta cuánto vamos a estar acá. Pero bueno, para quienes hicieron la tarea, pues va a ser un poco más asimilable. Para quienes no, por X o por Y motivo, al llegar a casa pueden hacerle la lectura, pues ya sobre la explicación de algunas cosas que miraremos hoy. Mis queridos, yo quiero que, habiendo leído esa porción de la palabra del Señor, nos introduzcamos hoy a mirar el pasaje. Y quiero hacerles una pregunta, reflexionen conmigo, por favor, un poco en eso. ¿Cuáles razones, porque hay varias, ciertamente, cuáles razones podemos tener para rechazar algo continuamente? Ayúdenme a pensar en eso y ofrézcanme unas respuestas, por favor. ¿Cuáles razones podemos tener para rechazar algo continuamente? Rechazar lo que sea, pero rechazarlo continuamente, rechazarlo persistentemente, que a cada rato digamos no y vuelven y nos dicen lo mismo no, y nos dicen lo mismo no, y nos dicen lo mismo no. ¿Cuáles razones? Vamos a mirar, ¿cuáles razones podemos tener? Perdón, aquí arrancamos entonces, Jesse. Bueno, miren, porque puede ir en contra de nuestros valores, entonces la respuesta siempre tiene que ser no. Muy bien, hermana Street. Eso. ¿Usted no es capaz de lanzarse de un edificio de 5 pisos? Pues ¿cómo? No lo voy a hacer. ¿Qué otra razón pudiéramos tener? Porque es desagradable al Señor. Hermana América. Que vaya en contra, ¿cierto?, de los principios. Por rebeldía, claro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Perdón? Acá, hermanos Amelito. Por desconocimiento, ¿Ger? Iba a decir por temor, eso. Es decir que si nosotros miramos el abanico de posibilidades para decir no, es bastante amplio, ¿verdad? Es bastante amplio. Uno puede decir, yo coloqué aquí 5 cosas que yo creo que ustedes las dijeron todos. Podría considerarse, o podríamos decir no a algo, perdón, por considerarlo inútil. Es decir, nos están ofreciendo algo que no nos sirve. ¿Para qué? Podríamos considerarlo dañino, que lo decían por ahí, si afecta contra la salud, pues no. Podría ser también por considerarlo sin importancia, ¿cierto? O sea, que nos inviten a nosotros a cosas que no nos interesan. No, realmente no. Podría ser de pronto por pena, ¿cierto? Por pena. Vengan que yo le invito, no. Y podría ser por pena. O tengo una última acá que podría ser por no atarse a otro. ¿Qué quiere decir? Que uno logra discernir cuando una persona quiere hacerle a uno un favor, pero para... Y entonces ahí decimos, aunque necesitemos la cosa, decimos, no. Pero ya habiendo dicho eso, yo quiero formular una segunda pregunta. ¿Cuál razón justa tengo yo para rechazar algo
que me es útil, que me es bueno o que es bueno y que es necesario. Y por ahí dijeron una, que fue ¿cuál? Por rebeldía. No había pensado en esa, tengo que anotarla y me viene sin lapicero. Por rebeldía, porque no la había notado. Es decir, no hay una razón que sea, bueno, pero ahí me libro, ¿no? Porque yo le dije a usted qué razón justa. Y la rebeldía pues va en contra, ¿no? Entonces no hay una razón justa para rechazar algo que es bueno, que es benéfico y que es necesario. Eso lo podemos aplicar a Dios. ¿Qué razón justa podemos tener nosotros los hombres para rechazar a Dios? Ninguna. Razón justa, ninguna vamos a encontrar. Excusas, por montón. Pero razones justas, ninguna vamos a encontrar. Hoy quiero que hablemos de un personaje que su nombre aparece allí en el versículo 8. ¿Cómo se llama ese personaje? Esteban, es el masculino de la palabra o del nombre Estefanía. Ambos son nombres de origen griego y ambos provienen de una corona de victoria. Cuando en la antigüedad hacían competencias olímpicas, al vencedor le colocaban una corona y los griegos no decían pongámosle una corona, sino que decían pongámosle una estéfanos. Era una coronita de laurel y se la colocaban. El que la tenía, ese era el vencedor. Y de ahí de estéfanos, que era el nombre de esa corona, es que es donde sale el nombre femenino Estefanía y es donde sale el nombre masculino Esteban. Es decir, que significa corona de victoria. Ese Esteban, lo vamos a ver ahora, era un hombre con un carácter piadoso. Imagínense esta mezcla, hermanos, imagínense esta mezcla en un hombre. Era un hombre con un carácter semejante al de Cristo. Era un hombre con un discurso poderosísimo. Es decir, una retórica, pero bien dada. Y era un hombre supremamente bíblico. Esa combinación de virtudes se las desarrolló el Señor a Esteban, pero él terminó siendo asesinado porque les comprobó a los líderes judíos que ellos continuamente rechazaban a Dios. La pregunta que les hice de qué razones hay para rechazarnos a hacer algo continuamente es precisamente porque lo que vemos en este pasaje es que Esteban le prueba a los judíos que ellos persistentemente, que ellos continuamente se la pasaron rechazando a Dios. Por eso hoy quiero que estemos hablando acerca del rechazo persistente de Israel. La idea central de este pasaje, vayan conmigo al capítulo 7, versículos 51 y 52. La idea central de este pasaje está en estos dos versículos. Que la idea central de todo el pasaje es ese rechazo persistente, es ese rechazo continuo, es ese rechazo que no da tregua de Israel hacia todos los hombres que el Señor les envió. Que en el fondo pues es un rechazo a Dios. Miren lo que dice el versículo 51 y 52 y lo van a leer de una manera bien vehemente, con mucha fuerza, porque este es el discurso de un hombre que sabe que le quedan literalmente pocos segundos de vida. Léanlo ustedes, versos 51 y 52 en tono de acusación y de una acusación verdadera. Vamos, 1, 2 y 3. Imagínense esa manera de terminar el discurso. Está hablándoles y termina duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Imagínense esa manera de terminar, haciéndoles una pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y que terminen diciéndoles que del justo ellos se convirtieron en entregadores y matadores. Y ese justo está con mayúscula porque se refiere al justo de justos, que es nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos,
Los judíos rechazaron a Dios a través de toda su historia. Y lo que hoy vamos a mirar en el discurso de Esteban es que Esteban se los comprueba desde el mismo inicio, de la misma formación del pueblo de Israel hasta su época. Va a citar varios personajes, va a citar varios eventos, y en cada uno él se va a enfocar en una cosa: demostrarle a los líderes judíos que Israel siempre rechazaba a Dios y que ellos no son la excepción, que así como los padres lo hicieron, ellos también. Por eso miren cómo termina el verso 51. Como vuestros padres, así también vosotros. Mis queridos, Esteban es el primer mártir de la iglesia por causa del nombre de Cristo. Ya tuvimos 2 muertos en la iglesia. ¿Cómo se llamaban? Ananías y Zafira. ¿Pero cuál fue la razón de la muerte de ellos? Disciplina. Pero en el caso de Esteban es el primer muerto de la iglesia, el primer mártir, por razón o por causa del nombre de Cristo. Y esa muerte de Esteban ratificaba o ratificó, hermanos, que el mensaje de él era verdadero. Porque el mensaje de Esteban era probar que Israel rechazó persistentemente a Dios. Y lo mataron porque Esteban precisamente le llegó un mensaje de parte de Dios. Mis queridos, este rechazo procedió de la dureza del corazón de ellos, y hoy vamos a aprender precisamente eso, mis queridos, que el rechazo de Dios, es decir, cuando yo rechazo a Dios, ¿no? El rechazo de Dios procede de la dureza del corazón. Eso es lo que va a mostrar Esteban en todo su discurso, que el rechazo de Dios procede de la dureza del corazón. Mis queridos, ese es un mensaje que contiene una verdad tanto para nosotros los cristianos como para aquellos que aún no han creído en Jesucristo. Rechazar a Dios procede de la dureza del corazón. Vamos a mirar ese recuento porque, insisto, lo que hace Esteban, hermanos, olvidé hacer algo en los anuncios, quiero que por favor ustedes me lo recuerden al finalizar. Hay varios de los hermanos que hoy no están con nosotros, que están ausentes por motivos de salud, y hay varias peticiones que me han dicho durante la semana para que hagamos una oración al Señor por los enfermos al finalizar. Por favor, me recuerdan. Retomamos. Vamos a mirar entonces cómo Esteban lo que hace es hacer un recuento de toda la historia de Israel, y a través de ese recuento, que especialmente está en todo el capítulo 7, vamos a mirar qué personaje y qué rechazo, o cómo se tradujo el rechazo de ese personaje o de esos personajes. ¿Listo? Pero vamos a iniciar en el capítulo 6 porque ahí nos da una introducción muy linda de quién es Esteban. Nos da una introducción bien linda. Fíjense ustedes que el verso 8 nos dice algo de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Ahora, devuélvanse un momentico 3 versículos al verso 5. Y miren que allí nos dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y de Esteban también nos da ahí 2 características que están regidas por el mismo verbo. ¿Cuál verbo? Lleno. ¿Qué nos dice? ¿Lleno de qué allí? De fe y del Espíritu Santo. Entonces vamos a agarrar esas 4 virtudes, esas 4 características de Esteban. Bueno, lleno del verbo llenar, pero en el caso de Esteban pues es un adjetivo, porque lo está calificando a él. Lleno, la llenura que tenía Esteban. Llenura es estar controlado, ¿verdad? Esteban estaba controlado, ¿por qué? En el verso 5. Por la fe. Quiere decir que era un hombre que confiaba en Dios. Estaba lleno, ¿por qué más? La muestra de la llenura del Espíritu Santo es la obediencia a Dios. Verso 8, ¿por qué más? Lleno de gracia, que es esa habilidad que da el Señor, esa capacidad que da el Señor para cualquier circunstancia. Y además lleno de ¿qué? De poder, capacidad para hacer las cosas. Miren ustedes esas características de Esteban que nos dice lleno. Recuerdan, hermanos, que cuando en la Biblia aparece el término lleno, está hablando de control. Es decir, ¿qué era lo que caracterizaba a Esteban? La fe, el poder, la gracia y el Espíritu Santo. De este Esteban, del verso 8 al 15, se nos dice que
estaba debatiendo con muchos de la sinagoga, porque así fue que inició la iglesia, yendo a las sinagogas para que a través de las mismas escrituras que se leían en las sinagogas, las cuales eran el Antiguo Testamento, probar desde allí que Jesús es Dios, probar desde allí que Jesús es el Mesías prometido. Y nos dice el verso 10 algo con relación a esa discusión, y es que ellos no podían resistir. Hermanos, esta primera parte, mi hermano Gerson, ahí le podemos dar, nos enseña que los judíos de la época rechazaron a Esteban. Y el verso 10 nos dice que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Porque ellos decían una cosa y lo que hacía Esteban era sencillamente agarrar los pasajes bíblicos y exponerlos delante de ellos, probando que Jesús es el Mesías. ¿Qué ocurrió entonces con ellos debido a que no pudieron controlarlo? Según el verso 11, ¿qué hicieron entonces? Sobornaron. Porque ¿qué camino le queda a una persona que no tiene interés por conocer la verdad, sino por mantenerse neciamente en el error? No le queda más que el camino de la mentira. No le queda más que el camino del engaño. Y como sobornaron, según el verso 13, pusieron testigos. ¿De qué categoría? ¿A qué les recuerda esto? Que haya un justo y que hayan sobornado a algunos para que se levanten falsos testigos que digan cosas equivocadas de este justo. ¿A quién les recuerda? Lo mismo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, un tiempo después lo hicieron con un seguidor de él, con Esteban. Exactamente igual. Alguien dijo por ahí, hermanos, que no podemos esperar que el mundo que crucificó a Cristo nos trate a nosotros mejor. Y en Esteban se cumple. Mis queridos, ellos pusieron testigos falsos que decían unas cosas, verso 13 y 14. Este no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hermano, observen ustedes que los testigos falsos no consistieron en inventar algo, sino en malinterpretar una declaración. Ojo con esto. Uno puede ser un testigo falso porque inventa algo que no es real. O uno puede ser un testigo falso porque malinterpreta algo que se dijo. Por eso, mis queridos, siempre cuidado con las intenciones. Porque usted puede decir cosas que en su palabra, en sus términos, son ciertas. Él dijo eso, pero decirlos a manera de interpretación, y esa es la manera de actuación o de actuar de Satanás. Y estos testigos falsos no dijeron algo que Esteban no hubiera dicho. ¿Quién dijo: destruid este lugar y en 3 días lo levantaré? Nuestro Señor Jesús. Pero el mismo evangelista Juan aclara que el Señor Jesús no hablaba de ese lugar del templo, sino que hablaba de cuál lugar que le iba a tomar 3 días en levantarlo. El cuerpo. ¿Lo destruyeron? ¿Su cuerpo? Sí, lo colgaron en un madero y ahí quedó. ¿Pero qué ocurrió al 3er día? Nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Malinterpretaron, tergiversaron esos testigos falsos esta parte. Y fíjense que dice el verso 14, cambiará las costumbres que nos dio ¿quién? Moisés. Y saben una cosa, el sectarismo de estas personas era tal que ellos llegaron a poner a Moisés por encima de Dios. ¿Cuál es la prueba de eso? Lean el verso 11. ¿Qué termina de decir el verso 11? Léanlo tal cual como dice. ¿Qué termina de decir el verso 11?
Miren cómo termina, miren el orden. Primero Moisés y luego Dios. Incluso en nuestros días, pero mucho más para los judíos de esa época, lo que se nombra de primero es lo más importante. Incluso, mis hermanos, cuando se interpretan textos desde el hebreo, la primera palabra con la que se inicia una oración es la más importante de todo lo que se va a decir para allá. Así hablan los hebreos, de esa manera. Por ejemplo, la Biblia nuestra dice, arranca diciendo Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Pero en el idioma escrito, la primera palabra es Dios. Porque el más importante se pone de primero. Ahora ellos, ¿a quién están poniendo de primero? Miren el sectarismo de ellos. Pero ocurre algo curioso. Miren, como una manera, yo no sé si sarcástica sea la manera adecuada, pero miren la manera tan curiosa como actúa el Señor en el verso 15. Porque ahí obró el Señor en el verso 15 haciendo algo. ¿Qué hizo el Señor? Según el verso 15. ¿Qué hizo el Señor? Eso. ¿Qué hizo el Señor entonces? Agarró la gloria de Él y la puso en el rostro de Esteban. Pregunta, hermanos. Antes de la pregunta, una afirmación. Ellos estaban diciendo que Esteban estaba blasfemando ¿de quién? De Moisés. De Moisés. Pregunta. ¿Cuál es el otro único personaje de la Biblia que su rostro fue transformado? Moisés. Vemos lo que está comunicándole Dios a ellos. De este que ustedes dicen que blasfema de Moisés, les aseguro que no es cierto. Y la prueba le estoy dando a él lo mismo que le di a Moisés. Le transforma el rostro y dice que como el rostro de un ángel. Hermanos, podemos decir que Dios mismo contestó a las acusaciones falsas de estos testigos falsos, poniendo su gloria en el rostro de Esteban. Algo que solamente experimentó Moisés. ¿Y saben qué hizo Dios con esto? Aprobó la enseñanza de Esteban al mismo nivel que aprobó la ley de Moisés. Esto, hermano, no está puesto ahí porque sí. Lo que Dios está comunicando acá es: yo apruebo lo que Esteban está diciendo, tanto como apruebo los mandamientos que le di a Moisés. Notamos, hermanos, el peso. Pero estos judíos de la época rechazaron a Esteban. ¿Por qué lo rechazaron? Por su incompetencia, verso 10, no pudieran resistirlo. Y comienza Esteban su discurso, y en su discurso ahora, en el capítulo 7, los primeros 16 versículos, Esteban va a demostrar que los patriarcas rechazaron a José. Miren ustedes que el verso 1, viene el sumo sacerdote y le dice: Esteban, ¿es esto así? Y Esteban, aunque tenía la verdad, aunque era un predicador poderoso, recuerden que él estaba controlado por el Espíritu Santo. Por eso todas estas acciones que él hace, aunque son muy firmes, no son para nada ni violentas, ni motivadas por el odio, ni mucho menos vengativas. ¿Por qué lo sabemos? Miren el inicio de él. Él dijo: varones, hermanos y padres. ¿Qué logran percibir ustedes ahí cuando él dice varones, hermanos y padres? Respeto hacia ellos. Él al final les habla duro porque lo ameritaba. Pero miren cómo arranca: varones, hermanos y padres. El cumplimiento de lo que dice Timoteo, que cuando se le hable a un anciano, hágalo como si fuera el papá, y cuando le hable a una anciana, como si fuera la mamá. Porque no es que los papás sean incorregibles, hay que corregir los papás. Lo que ocurre es que hay que hacerlo de una manera respetuosa. Ustedes se dan cuenta que al inicio los papás corrigen los hijos, pero cuando los papás envejecen, eso como que da la vuelta. ¿Sí se han fijado en eso? Y a los hermanos viejitos: hermanos, con toda humildad acepten las correcciones que le hacen.
con toda humildad, las que son correcciones para bien, por supuesto. Dice, varones, hermanos y padres, oíd. Bien, a Esteban lo acusaron de que él blasfemaba contra Moisés y contra alguien más. ¿Contra quién más? Contra Dios. Entonces miren la manera como él inicia el discurso. El Dios de la gloria. Si la primera parte comunica un respeto hacia ellos, ¿qué comunica esta siguiente parte o este inicio del discurso cuando dice el Dios de la gloria? ¿Qué comunica? El mismo respeto, sometimiento a la autoridad de Dios. El Dios de la gloria. Y comienza a darnos un recuento. Pero puntualmente el verso 6 es clave para entender el resto del capítulo 7. Verso 6, por favor, háganle la lectura. Yo les dije que no iba a ir versículo por razón de tiempo, ¿no? Entonces, por eso les decía, pueden leerlo en casa, el pasaje completo. Verso 6 a la voz de 3. 1, 2 y 3. Bien, miren que aquí contiene todo el capítulo 7, es decir, el resto de versículos que van a hacer, explicar cómo se cumplió el versículo 6. ¿Qué nos está diciendo el versículo 6? La promesa de Dios a Abraham de cómo se iba a formar Israel y de cómo iba a ser esclavizado Israel. Por eso la parte inicial dice que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. ¿Cómo llegó Israel a vivir en tierra ajena? ¿Por medio de qué personaje? De José. ¿Recuerdan? Faraón lo nombró como el gobernador de Egipto y así entró. Entonces ahí está el primer cumplimiento y por eso se nombra a José. Pero después dice el verso 6, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Al finalizar esos 400 años, ¿qué personaje utiliza Dios para liberarlos de esa esclavitud? Porque el verso 7 dice, mas yo juzgaré a la nación a la cual sirvieren. Moisés. Por esa razón, del verso 1 al 16 va a estarnos hablando de José y del verso 17 hasta el 41 va a estarnos hablando de Moisés. Y en ambos él está enfatizando una cosa. ¿Qué cosa, hermanos? Que ellos rechazaron a los hombres que Dios le envió. La razón, hermanos, por la cual él cita a José acá, no es para contarnos cómo fue la historia de él y tantos detalles. Todo lo que él dice de la vida de Moisés tiene un objetivo común, mostrar que a él lo rechazaron. Y cuando se habla de Moisés, lo mismo. No comienza a darnos muchos detalles, sino los suficientes para mostrar que a Moisés también lo rechazaron. Porque Israel persistentemente rechazó a Dios a causa de su dureza. Miremos entonces, hermanos, que esa rebelión de la nación de Israel, miren, ahí están ya, nos adelantamos al bosquejo, que esa rebelión de la nación de Israel contra Dios comenzó con los patriarcas. Miren ustedes el verso 9. Los patriarcas, y ojo con esa expresión que es importantísima. Verso 9. Los patriarcas, ¿qué dice? Movidos por envidia. Subraya esa expresión si le gusta rayar la Biblia, porque es la más importante de ese segmento. Movidos por envidia. ¿Qué hicieron ellos movidos? Bueno, a todas estas, ¿qué significa movidos por envidia? Eso, lo que los motivaba a ellos era la envidia. Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Hermanos, ¿cuál fue la razón por la cual los patriarcas rechazaron a su hermano José? La envidia. Ojo con eso, cuando José les contó el sueño, ellos lo rechazaron no porque desconocieran, no porque creyeran que José fuera atrevido, sino porque a ellos les dio rabia que el líder escogido por Dios fuera José y no uno de ellos. Por envidia vendieron a José. ¿Y qué es lo que enfatiza Esteban? ¿Que qué era José o en qué convirtió Dios a José con relación a Israel? ¿Para qué usó Dios a José con relación a Israel?
Verso 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto, y ahí ya está la pista. ¿Para qué utilizó Dios a José con relación a Israel? ¿Para qué lo mandó como esclavo, que llegara allá, que lo metieran a la cárcel, que lo elevaran como gobernador de Egipto y ahí sí tuviera poder sobre todo el país potencia del mundo conocido? Exacto, para sustentar su pueblo. Estoy hablando como Suso yo hoy. Su pueblo, no pueblo. Entonces, hermanos, Israel, a través de los patriarcas, rechazó a José la primera vez. Pero ¿qué ocurrió la segunda vez? Ahí sí les tocó aceptarlo. Y llegar y ver cómo ante sus ojos se cumplió el sueño, donde el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Ver cómo se cumplió ese sueño. Porque ese sueño no era producto de frijoles trasnochados. Ese sueño era producto de la revelación de la palabra de Dios a José. Por eso para siempre permanece la palabra del Señor y se cumple. ¿Verdad? Hermanos, los judíos de la época rechazaron a Esteban. Los patriarcas, adelantando o iniciando la historia de Israel, los patriarcas rechazaron a José. Pero ya nos pone ahora, pasaron 400 años, ya no son solo 70 personas que entraron a Egipto con José, sino que ahora son miles, centenas de miles y probablemente millones de israelitas. Han pasado 400 años y se reprodujeron muchísimo. ¿Y qué ocurrió de los versos 17 al 41? Los padres rechazaron a Moisés. Y es interesante, mis queridos, que ahí se narra de que Moisés vio que un egipcio maltrataba a un judío, ¿lo recuerdan? ¿Y qué hizo Moisés? Mató al egipcio. ¿Por qué lo hizo Moisés así? Versículo 25. ¿Por qué se levantó Moisés y mató al egipcio? Porque hay una razón. ¿Cuál es la razón según el verso 25? Muy bien, porque Moisés sabía que Dios lo había elegido a él para que él fuera ¿qué? El libertador. Pero el problema es que él supuso. Y dijeran por ahí, las suposiciones son las madres de los errores. Verso 25 nos dice que él supuso que los de Israel iban a entender eso. Pero ¿qué ocurrió? No lo entendieron. Por esa razón en el verso 27, cuando ya están peleando ahora dos judíos, el que maltrataba a su prójimo le rechazó, miren la palabra, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarnos como mataste al egipcio? ¿Y qué le tocó a Moisés? Y miren cómo Esteban lo dice en el verso 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, si se le pudiera responder al del versículo 25, ¿quién te envió? ¿Cuál hubiera sido la respuesta? Dios. Pero no solamente los patriarcas, también los padres rechazaron a Moisés. Mis queridos, a José lo rechazaron por envidia. ¿Cuál es la razón por la cual rechazaron a Moisés? Si le están preguntando, ¿y quién te ha puesto a ti sobre nosotros?
por el contexto bíblico nos damos cuenta que conocimiento sí tenían. Me para el guarda de tránsito porque me paso el semáforo en rojo y le digo yo, ¿y usted quién se cree? ¿Qué me llevaría a mí a decirle a un guarda de tránsito eso, habiendo cometido yo una infracción? Eso, ahí lo dijeron. Hermano, menosprecio. Menosprecio. Por eso le dicen, ¿quién te ha puesto a ti? Entonces fíjense cómo ese rechazo a Moisés se da por ese menosprecio y por esa razón en el verso 39. Fíjense que hablando de él dice Esteban, al cual, es decir, a Moisés, nuestros padres no quisieron obedecer. Se dan cuenta que habla ahí de nuestros padres. Miren que Esteban está utilizando palabras muy precisas. Habla de patriarcas, habla de padres, y muestran cómo los patriarcas rechazaron a José por envidia, y muestran cómo los padres rechazaron a Moisés por menosprecio. Y en el verso 29, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que ¿qué? Le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Para qué contó Esteban la historia del rechazo de José? La historia de José, perdón. Para mostrar cómo Israel y los patriarcas lo rechazaron. ¿Para qué contó Esteban la historia de Moisés? Para mostrar cómo los padres lo rechazaron. Pero al igual que José, lo rechazaron la primera vez. Porque la segunda vez, cuando llegó Moisés, convirtiendo el agua en sangre, y a la mano de él el Señor haciendo prodigios a diestra y siniestra, ahí sí. Pero es interesante que aun cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, el pueblo busca a Aarón y le dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya pasado. Por eso dice, y en sus corazones se volvieron ¿a dónde? A Egipto. Hermanos, miren todo lo que ha abarcado el discurso de Esteban. Se dan cuenta que en el verso 6, que recuerda Esteban la promesa de Dios a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y que allá será oprimida durante 400 años. Lo que hace Esteban es magistralmente citar a José y citar a Moisés para mostrar cómo llegaron a una tierra extraña, ajena, y cómo allí fueron esclavizados por 400 años. Pero ahí no termina la historia de Israel, por lo cual Esteban va un paso más adelante para mostrar ahora en cuarto lugar que el pueblo ya como tal, el pueblo rechazó a los profetas. Y eso está desde los versos 42 hasta el 50. Cuando el periodo del verso 42 al 50, hermanos, es todo lo que hicieron ellos durante el desierto, a la entrada de la tierra prometida y hasta que llegan al rey Salomón, lo citan allí, pasando por el resto de profetas también luego. Fíjense que el verso 42 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos en el desierto vagando? ¿Pero qué hicieron ellos en el desierto? Y yo quiero que miren la paciencia de Dios. Sí. Y miren que durante 40 años se da. Y el verso 43, ¿qué hicieron ellos durante 40 años? Antes bien, en lugar de ofrecerle víctimas y sacrificios al Señor, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. ¿Cómo se llama eso? Es decir, ¿durante cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? ¿Y qué estuvo haciendo Israel durante 40 años? Y la idolatría es la máxima expresión de rechazo contra Dios. Entonces miren que la historia, gracias hermano,
Miren que la historia arranca citando al inicio de Israel cuando era solamente Abraham, pasa por Isaac, pasa por Jacob, pasa por los 12 patriarcas, pasa por 400 años en Egipto, pasa por 40 años en el desierto y hay una cosa en común: rechazo a Dios, rechazo. Pero la historia no termina en el desierto, porque dice el verso 44, también nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron ¿con quién? Con Josué, y Josué es el que lo mete ¿a dónde? A la tierra prometida, que ahí la identifica como la tierra de los gentiles. Pero esa tierra, o de esa tierra Dios arrojó a los gentiles de la presencia de los israelitas hasta los días de ¿quién? Y allí todavía sigue persistiendo el rechazo. Pero ese David se propuso en su corazón edificar un templo, Dios no le dio permiso, pero el verso 47 nos dice que Salomón sí. Pero Salomón estaba consciente de algo. ¿De qué estaba consciente Salomón? Que el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Mis queridos, con una persona empezó Israel. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Abraham. Y Esteban ha nombrado a Abraham, ¿qué ha nombrado? Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, el pueblo, Israel, los profetas, David, Salomón. Y Esteban está mostrándoles, ¿quieren ustedes conocer el hilo conductor, lo que une a todas esas historias? Respuesta: rechazo. Y se esperaría que después de tanto rechazo hubiera ¿cómo le decimos? Un volver en sí, un momento de lucidez donde dijeran, ya está bien de haber rechazado a Dios, vamos a volver nuestro corazón hacia Él. Pero mis hermanos, Esteban ahora traza la historia hasta sus días y muestra en quinto lugar que los líderes rechazaron a Dios. Miren a todos los que rechazaron, a Esteban, a José, a Moisés, a los profetas y por último, a Dios. Porque rechazar a un hombre de Dios es el equivalente a rechazar a Dios. Porque el hombre de Dios, cuando es genuinamente un hombre de Dios, ¿qué palabra me está hablando? Palabra de Dios. Aquí termina, hermanos, la historia, el recuento histórico de Esteban. Y empieza la aplicación. Por eso les dice en el verso 51, duros de cerviz, que significa tercos. ¿Qué es un terco? A ver, ¿qué es un terco en palabras sencillas? ¿Cuál es la persona terca? Yadi. Que no es. Y metámosle un elemento que es clave allí. Conocimiento. El terco es el que insiste en hacer algo mal sabiendo que no es por ahí. Y esa es la diferencia entre el terco y el simple. Terco es igual a necio. El necio es el que sabe hacer las cosas, pero las sigue haciendo mal. Y el simple es el que no sabe y por eso se equivoca. Ahora,
Esa fue la razón por la cual te dije ahorita, no, tranquilo, esa fue la razón por la cual te dije ahorita que la palabra de Dios nos muestra que el problema de ellos no fue desconocimiento. Por eso les dice duros de servicio. Es decir, el Señor les está diciendo, pero ellos en su terquedad. Pero además les dice otra cosa que no les cayó muy bien. Incircuncisos de dos cosas, de corazón y de oídos. Hermanos, esa es la peor ofensa que le pudieran hacer a un judío, que le dijeran incircunciso. Piensa usted en la peor palabra que existe en el castellano, se le queda chiquita que le digan incircunciso a un judío. Incircuncisos. Y miren cómo les dice, miren esa expresión con mucho cuidado. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué significa resistir, mis queridos? ¿Perdón? Resistir. Piensen en esto, resistir. ¿Saben qué es resistir? Alza la mano, Carlitos. Mande la mano para allá. Yo lo voy a resistir. ¿Qué es resistir entonces? Eso, ir en contra. Resistir es ir en contra, es oponerse. Pero de vez en cuando, dice la Biblia. ¿Qué dice? Siempre. ¿A quién? ¿Se dan cuenta por qué decimos que los líderes rechazaron a Dios? ¿Se dan cuenta por qué el problema no es falta de información, no es falta de conocimiento, sino que son duros de servir, son tercos, son impenetrables, hermanos? Ezequiel los describe como personas que tienen un corazón de diamante, porque el diamante es aquella piedra que no le penetra nada. Duros. ¿Cómo se le dice aquí a los que trabajan con brocas y todo eso? No hay una broca que se le dice punta de diamante. ¿Qué se taladra con punta de diamante? Las cosas. Aquí, miren, aquí tenemos un soldador profesional. ¿Qué taladramos, Efraín? Nada más y nada menos que acero. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes no les penetra nada. Son blindados. Duros de servir e incircuncisos de vuestro corazón. Y les termina de poner la cerecita al postre. Como vuestros padres, así también vosotros. Porque los hijos se parecen a los papás, para bien o para mal. Como vuestros padres, así también vosotros. Por esa razón, nosotros debemos tener cuidado, todos debemos tener cuidado en seguir todo lo que nuestros padres hicieron. Porque nosotros debemos imitar de nuestros padres, pero si hay virtud alguna. De lo contrario, no. Por eso les dice, como vuestros padres, así también vosotros, ¿cierto? ¿Qué versículo vamos? 51. Les hace la pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Era como si le estuviera diciendo, dígame uno. Y les termina la reprimenda diciendo, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Qué hicieron todos los profetas? Todos, desde Moisés, porque Moisés era profeta. Anunciar la venida del justo. ¿Quién es ese justo? Todos los profetas lo que estuvieron diciendo es, un día Dios mandará al Mesías. Un día Dios mandará al Mesías. Un día Dios mandará al Mesías. Más entendido para nosotros, un día Dios mandará al Salvador. Y la reacción de todo el pueblo desde su inicio hasta la época de Esteban fue rechazo. Rechazo, rechazo y rechazo. Hermanos, el rechazo histórico de los siervos de Dios lo culminaron ellos con el rechazo al Hijo de Dios. Ellos se enojaron, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Según el verso 57, ¿qué le hicieron a Esteban? Según el verso 57, por favor.
Pero ¿qué le hicieron a Esteban ellos? ¿Qué le hicieron? Arremetieron. ¿Sabe qué? Me llamó la atención esa palabra arremetir. Arremetir. Es el verbo, ¿sí? Arremeter. ¿Sí? Bueno, arremitieron. Ellos arremetieron contra Esteban. Me llamó la atención esa palabra y la busqué. Saben que aparte de cuando se cita de que arremetieron contra algunos de los discípulos del Señor en Éfeso, que los llevaron así por la fuerza, aparte de estas dos citas bíblicas, se utiliza únicamente para hablar del pasaje del endemoniado gadareno, para describir cuando a los cerdos se le metieron los demonios y se arrojaron al abismo. Esa es la misma palabra arremeter. Es decir, el Consejo Supremo de Israel, que es ante el cual Esteban se está dirigiendo, al utilizar esta palabra lo que nos está diciendo el Espíritu Santo es que ellos actuaron como cerdos endemoniados. ¿Y cómo actúa un cerdo endemoniado? Menospreciando la palabra del Señor y atacando a aquel que le lleva el mensaje de Dios. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba. La vida de Esteban, hermanos, tiene una importancia grandísima. Porque por decirlo de alguna manera es la bisagra que nos une las dos grandes vidas que se relatan en Hechos. La del apóstol Pedro y la del apóstol Pablo. Hermanos, Esteban no lo sabía, pero el discurso de él, años más tarde, caló en el corazón de ese Saulo que consintió en su muerte. Y ese discurso que él dio, lo usó el Señor para llamar a la salvación al mayor misionero que el Señor le ha dado a la iglesia. Vemos la importancia de este capítulo 7. Y Esteban se mantuvo firme, demostrando el rechazo y sabiendo, hermanos, el costo que iba a tener que pagar. Hermanos, serle fiel a Cristo tiene un costo alto, pero vale la pena pagarlo. Vale la soledad, vale el rechazo de los amigos, vale la tristeza, porque Cristo lo vale todo. A mí me ha conmovido la reacción de Esteban hacia sus enemigos. Y me gustó lo que nos enseñó el pastor Pedro, porque Dios nunca ha sido enemigo de nosotros. Somos nosotros los que hemos sido enemigos de Él. Y del mismo modo lo vemos acá en este hombre lleno del Espíritu Santo. Él no era enemigo de ellos, eran ellos sus enemigos. ¿Han escuchado ustedes la frase, para pelear se necesitan dos? Mentira. Aquí un solo grupo fue suficiente. Esteban no les hizo nada malo. ¿O a quién le hizo mal el Señor Jesús? Y lo mataron. Entonces, para pelear lo que se necesita es una sola persona llena de amargura y envenenada contra el mundo, como estaban estos. Y arman una guerra donde sea que haya un idilio de paz. Miren la reacción de Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, miren lo que dijo Esteban: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué nos prueba esto?
no pasemos al otro antes de mirar qué nos prueba esto. Si él tiene los ojos puestos en el cielo, y los versos anteriores nos han dicho que vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba de pie ante Dios, y le dice Esteban, no dice Esteban, Padre, recibe mi espíritu, sino que Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué está diciendo Esteban? Que Jesús es Dios. ¿Recuerdan ustedes que Eclesiastés dice que cuando morimos el espíritu vuelve a quién? A Dios que lo dio. Y cuando Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu, lo que Esteban está diciendo es, Señor Jesús, tú eres Dios. Por eso te confío lo más precioso que puedo tener, mi espíritu. Y miren el verso 60. Porque lo están apedreando a él, porque le están causando un gran dolor. Y miren el verso 60. Y puesto de rodillas, miren cómo muere un hombre de Dios. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz para que lo huyera hasta el último de sus enemigos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, ¿han visto ustedes una vida más parecida a la del Señor Jesús? Un juicio como el Señor Jesús, una oración como la del Señor Jesús y una petición como la del Señor Jesús. ¿Qué dijo nuestro Señor colgado en la cruz del madero? Y miren lo que dice Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, el desafío más grande que tenemos cuando se levantan enemigos en nuestra contra es no terminar pareciéndonos a ellos, sino a Jesús. Por eso el cristiano tiene que vengarse, pero vengarse a la manera de Dios. Y la venganza del cristiano es haciendo el bien. Por eso dice, no seas vencido de lo malo, sino vence ¿con qué? Con el bien el mal. Así se toma venganza. Porque la venganza no consiste en destruir al otro. La venganza del cristiano consiste en ganarme al otro, hasta donde el otro lo permita. Mis queridos, Esteban salió victorioso entre las muchas razones, porque al finalizar murió a manos de sus enemigos, pero sin parecerse a ellos, sino pareciéndose a Cristo. Y miren qué lindo cómo termina, porque no dice que Esteban murió. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió, que sabemos que es morir, por supuesto, sabemos que es morir, pero no coloca murió, sino que coloca durmió. Qué lindo, ¿no? Ahora, ¿por qué se habla de dormir y de morir? ¿Por qué se pone como de manera intercambiable para el cristiano? Mis queridos, porque morir se describe como dormir, porque la muerte le hace al cristiano lo mismo que el sueño, que dormir nos hace a nosotros. ¿Qué hace con la muerte? La muerte nos deja sin dolor, la muerte es temporal porque es por un momentico nada más, y aparte de eso, mis queridos, con la muerte los cristianos sí pueden descansar. Cuando vamos a los velorios, podemos escuchar la frase, dale al Señor el descanso eterno, o podemos escuchar en las conversaciones, ya Él descansó. Hermanos, el descanso es una seguridad y una garantía para todo aquel que haya creído en Cristo como su Salvador. Para quien no lo haya hecho, es el inicio del tormento. Miren que Esteban hizo un recuento histórico de Israel, demostrando con él que los judíos siempre han rechazado a Dios y a los mensajeros de Dios, ¿cierto? Y esto debido a la dureza de ellos. Su dureza los llevó a la envidia, ¿recuerdan a José? Su dureza los llevó al menosprecio de Moisés. Y su dureza los llevó a la desobediencia de los profetas. Miren a lo que lleva rechazar a Dios
y tener el corazón endurecido a la envidia, al menosprecio, a la desobediencia, rechazo. Esa fue la reacción de Israel para aquellos hombres que Dios envió para ayudarlos a ellos. Hermanos, en palabras sencillas, el rechazo de Dios procede de la dureza del corazón. Por eso, mi querido hermano, para usted que ya es creyente, ore a Dios cada día pidiéndole que le sensibilice el corazón para que usted odie lo que Dios rechaza y ame aquello en lo que Dios se complace. Mis queridos, el pecado permea nuestra manera de pensar. Y a veces decimos, no, pues eso es normal. No es normal, el pecado nunca será normal. Hermanos, no nos podemos acostumbrar al pecado. No nos podemos acostumbrar al rechazo de Dios. No nos podemos acostumbrar a leer y decir, sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero... Mi querido, ¿qué estás haciendo tú con el pecado que Dios te está mostrando? ¿Lo estás confesando y apartándote de Él? ¿O lo estás tolerando, endureciéndote contra el Señor? El mensaje fue rechazado por el pueblo de Dios, Israel. Y sabes que es igual en nuestros días. Oiga la voz de Dios, hermanos, a través de su palabra, y en lugar de pelear contra Él, decida moldar la vida suya a su voluntad. Hermanos, la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, la pudiéramos resumir en una frase: Señor, yo no quiero, pero como es tu voluntad, lo voy a hacer. Mucho de la vida cristiana queda en esa frase. O no casados. O no solteros. O sea, mucho de la vida cristiana queda ahí: Señor, yo no quiero, pero lo voy a hacer. Y si esto es una realidad para nosotros los cristianos, también para los no cristianos. Yo quiero, si aquí hay alguien que aún no ha creído en Cristo como su Salvador, yo quiero invitarlo a que no persista en rechazar a Dios, porque el final para Israel fue trágico. Oprimido en Egipto, esclavizado por los asirios, esclavizado por los babilonios, desterrados de su tierra. Y la razón de todo eso, la causa, el origen de todo eso fue su rechazo hacia Dios. ¿Saben? El rechazo conduce hacia la desgracia. Hay un pasaje en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, verso 16, que nos ayuda mucho para concluir esta enseñanza. Mira lo que dice segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, verso 16. Para resumir el endurecimiento, el rechazo de Israel hacia Dios. Dice así: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mira las tres acciones: escarnio, menosprecio, burla. Y el Señor lo soporta, lo soporta, lo soporta hasta un punto. ¿Cuál punto? Hasta que ya no hay remedio. Y por esa razón yo te quiero preguntar: si no has creído en Cristo, si no has creído en Él, ¿hasta cuándo rechazarás a Dios? ¿Hasta cuándo le dirás después? ¿Hasta cuándo le dirás no tengo tiempo? Arrepiéntete hoy de tus pecados, porque hay una mala noticia, pero luego una buena noticia. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero mira la buena noticia: mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son? A los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Tú hoy puedes ser hecho hijo de Dios si arrepentido de tus pecados crees en Jesucristo como tu Salvador. Hoy te quiero invitar:
No resistas más al Espíritu Santo. No rechaces más a Dios. No endurezcas más tu corazón. Ven a Jesucristo y cree en Él como tu único y suficiente Salvador. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra bendita, porque ella nos ayuda, porque ella nos sostiene. Y porque examina nuestro corazón y nos muestra las áreas y las veces en que te hemos rechazado, para que nosotros decidamos no hacerlo, sino vivir para ti. Mi Señor, llévanos a amarte más a ti que a nuestro ego. Llévanos a valorarte más a ti que a nuestro orgullo. Y permite que nuestro corazón se sensibilice y no que se endurezca y se encallezca contra tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén.